Saludos y bendiciones en el Señor, mis amados hermanos. Acá su hermano Daniel Justiniano. Y en este tiempo quiero comenzar con ustedes esta introducción al desarrollo del pacto de gracia. Es decir, vamos a revisar lo que vendrían a ser los pactos bíblicos. Bien, como una introducción, vayamos adentrándonos a este tema tan fascinante, un tema que realmente nos ayuda mucho a poder comprender de una manera más sencilla, podríamos decir, toda la revelación de la palabra del Señor. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es el fin de toda la Biblia? Y bueno, hallamos bastantes respuestas. Encontramos que, Dios quiere mostrar, ¿no? Quiere mostrar su benevolencia para el hombre, dicen algunos. Otros, que es la historia del hombre, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando con el tiempo. Pero creo que algo más acertado, mis hermanos, es decir que Dios mismo se revela por medio de su palabra para llevarnos a Él por medio de Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos esta historia y la sabemos desarrollar claramente de una forma sencilla, ¿no? Nos ayuda, creo yo firmemente, a poder crecer en la fe, tanto en el conocimiento de las Escrituras como en la práctica. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, me gustaría que comencemos ahora sí con esta introducción acerca de los pactos bíblicos. Bien, primero que nada, en nuestro título decía una introducción, ¿no?, al desarrollo del pacto de gracia. Es decir, nosotros vamos a revisar las administraciones del pacto de gracia. Y acá tenemos que hacer una diferenciación. Tenemos el pacto de obras y el pacto de gracia. Si bien ambos están supeditados al plan redentor eterno del Señor, tenemos que hacer esa diferenciación del pacto de obras al pacto de gracia. ¿Sí? Bien, entonces, en esta serie de los pactos bíblicos, vamos a revisar 6 pactos que aparecen en la Escritura, ¿no? El pacto con Adán, o también conocido el pacto de obras, luego el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el pacto con Cristo, o también denominado el nuevo pacto. Bien, veamos unas consideraciones iniciales. Bien, los pactos bíblicos, como acabo de mencionarles, son el desarrollo de la promesa de Génesis 3:15. Ahora acá, una vez más debo hacer la diferenciación. Tenemos el pacto de obras roto y luego la institución del pacto de gracia. Por eso dice que los pactos bíblicos que vamos a considerar ya a más a profundidad, que sería del pacto con Noé hasta el nuevo pacto o el pacto con Cristo, corresponderían a este desarrollo del pacto de gracia, el desarrollo histórico del pacto de gracia. ¿Está bien? En ese sentido, pues vamos a hablar de las distintas administraciones del pacto de gracia. Bueno, ¿qué quiero decir con administraciones? Pongamos este ejemplo sencillo. Entendemos que cada país tiene un presidente, la mayoría de los países tiene un presidente, el cual es el jefe gubernamental de la nación. Es entonces que esa posición, ¿sí?, esa posición de eminencia del país es una sola. Desde que mi país, por ejemplo, Bolivia, tiene la historia democrática, vemos que existe el puesto, lo vamos a llamar de forma sencilla, ¿no?, de presidente constitucional. Ese puesto, a lo largo del tiempo, ha sido administrado por diferentes personas. Diferentes presidentes, buenos, malos, peores, mejores, han existido. Pero, tomando ese vago ejemplo, lo vamos a llamar así, pues nosotros vamos a ver las administraciones del pacto de gracia. Y como pueden ver acá en la imagen, pues nos encontramos que el pacto de gracia, después de la caída, no allá en el Edén, el Señor instituye su pacto de gracia. Y a partir de ahí vamos a ver las distintas administraciones de este pacto, del pacto de gracia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en el pacto de gracia están incluidas todas las distintas administraciones que ven en la pantalla.
El pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David, y como justamente el doctor Richard Pratt dice del nuevo pacto, que es el pacto de cumplimiento, el pacto de cumplimiento del pacto de gracia. ¿Sí? Bien, vayamos a avanzar entonces. La premisa fundamental en este estudio, como les decía al inicio, es que Dios, hermanos, desea traer a su pueblo a una vida más gloriosa en los lugares celestiales. Ese es el plan eterno del Señor, ¿no? La forma en la cual se va a relacionar con el hombre. Y bueno, también los hermanos en la antigüedad tenían una opinión fundamental en cuanto a la relación entre Dios y el hombre, que Dios no habla nada si no es por medio de un pacto. ¿Sí? En ese entendido, entonces, vamos a continuar mencionando brevemente acerca de los tratados imperiales de vasallaje. Bueno, ¿qué eran estos tratados? Según las investigaciones arqueológicas y la forma en la cual la cultura de ese entonces, ¿no? Hablando de las épocas bíblicas, existía una forma en la cual los reyes trataban a los reyes también, pero de naciones más pequeñas. Por ejemplo, las grandes naciones, los grandes imperios como el imperio romano, ¿no? El imperio egipcio, el imperio babilónico y demás, pues siendo imperios tan grandes, ellos trataban con reyes más pequeños. Bueno, ¿de qué trataba estos tratados imperiales de vasallaje? Bueno, estos reyes grandes demostraban su benevolencia hacia el rey más pequeño. Y ellos pedían, ¿no?, que este rey pequeño, pues, sea pequeño, me refiero a que no tenía fuerza en cuanto a hombres para la guerra, ¿no? Y tampoco tenía, ¿no?, una gran cantidad de personas las cuales pudieran hacer frente al rey grande. Entonces el rey vasallo se dirigía al rey pequeño y bueno, le decía que yo voy a cuidar de ti, voy a traer mis ejércitos, ¿no? Vas a estar en estas tierras de las cuales tú me vas a pagar tributo, pero vas a estar seguro. Y bueno, pues el rey más pequeño no le quedaba de otra o ser aniquilado o pues sujetarse al rey vasallo. Y eso era lo que pasaba, ¿no? Y dentro de estos pactos, ¿no?, o tratados imperiales de vasallaje de la antigüedad, se hacía un pacto, ¿verdad?, entre ambos, en el cual el rey superior ponía todos los puntos importantes en los cuales el rey pequeño y la nación pequeña debía sujetarse a él. Y claramente eso tenía consecuencias, podría tener consecuencias positivas o negativas. Teniendo en cuenta esto, como hemos visto, los tratados imperiales de vasallaje se basan en tres cosas, que ya hemos mencionado en el ejemplo, pero son las mismas cosas, hermanos, que el Señor utiliza para revelarnos la naturaleza de su pacto a través de las diferentes administraciones. Revisemos la dinámica de los pactos bíblicos. Como ahí vemos, tenemos la benevolencia divina. Hermanos, Dios es el que condesciende con el ser humano. Él lo crea. Él coloca al hombre en la tierra para que el hombre viva conforme al designio de Dios. Eso debemos tener bien en claro. El hombre no tiene nada que reclamar ni exigir a Dios. Pero Dios, hermanos, exige lealtad humana. Y esa lealtad humana claramente va a tener consecuencias, ya sean positivas o negativas. Entonces, esta dinámica de los pactos bíblicos los vamos a aplicar a cada uno de ellos y vamos a encontrar que sí existen cada uno de estos puntos. En ese sentido, vayamos a continuar y veamos los 6 pactos que se encuentran en la palabra del Señor según su alcance y su énfasis. Bien, tenemos los 2 primeros pactos, el pacto con Adán y el pacto con Noé, como de alcance universal. Luego tenemos el pacto con Abraham, con Moisés y con David, como con un alcance, nacional, es decir, el Señor trata con Israel. Y en cuanto a los 6 pactos, en cuanto a énfasis, pues tenemos que el pacto con Adán es llamado un pacto de fundamentos. El doctor Richard Pratt tiene
una serie acerca del Antiguo Testamento en donde habla acerca de los pactos, y todos estos puntos que les estoy presentando pues se aprendieron justamente de ese curso. Y ahí el doctor Pratt dice algo interesante, ¿no? Que el pacto con Adán es un pacto de fundamentos, porque es que ahí el Señor le da las, por decirlo así, las directrices al ser humano, cómo es que debería vivir en esta tierra que el Señor había creado y él mismo había puesto al hombre en esta tierra. Entonces, por eso es llamado un pacto de fundamentos. Luego tenemos el pacto con Noé, que es un pacto de estabilidad, dice el doctor Richard Pratt, pero Kevin Busey, de Foro Reformado, también habla acerca de una gracia común. Y esta sumatoria es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en el pacto con Noé vamos a ver cómo es que el Señor hace un pacto con toda la humanidad, ¿no? Dando estabilidad a esta humanidad caída, pero mostrando su gracia común. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo, ya allá en el Evangelio según Mateo, nos dice de que el Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace llover sobre buenos y sobre malos. Es por eso que hasta ahora, pues no vemos que un asesino sea aniquilado ese mismo momento por el Señor. ¿Por qué sucede todo esto? Porque el plan redentivo del Señor aún se está desarrollando. Y por eso cuando el Señor dijo, no volveré a raer al hombre con un diluvio, pues estaba hablando de que el Señor iba a dar estabilidad a esta tierra. Por eso dice también, como vamos a revisar, que la siega, ni la sementera, ni el invierno, ni el verano, ni la primavera, ni el día, ni la noche no van a parar hasta. Y ese hasta es importante, hermanos, porque luego nos encontramos al apóstol Pedro diciendo de que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, hablando de su gracia común, pero apuntando hacia el final momento en el cual el Señor realmente vendrá y dará justicia a esta tierra. ¿Sí? Luego tenemos el pacto con Abraham, que también es llamado el pacto de promesa. Bueno, aquí ya pasamos a los pactos nacionales, ¿no? Donde el Señor empieza a revelar su pacto a un pueblo en específico, a saber, Israel. El pacto de promesa. Dios le promete dos cosas a Abraham. Le promete un pueblo y le promete un lugar. Dos cosas. Y a partir de acá va a ser ese desarrollo, ¿no? Del pueblo y del lugar. Claramente esto era una tipología. Un pueblo. ¿Qué pueblo? Pues el pueblo del Señor. El pueblo mismo del Señor, ¿no? Cuando justamente ya el Señor llama a Abraham fuera de la tienda donde estaba y le dice, mira las estrellas, cuéntalas. Esa será la cantidad de descendencia tuya, ¿no? Le promete una descendencia, pero no solamente una descendencia, sino también le promete un lugar. ¿Y qué lugar era? La tierra prometida, Canaán. Pero Abraham mismo sabía, y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11 nos dice de que él no esperaba el lugar en específico, porque él no lo recibió, dice él, escritor a los Hebreos, sino que él esperaba algo mejor, algo celestial. Entonces, tanto el pueblo como el lugar eran una tipología del punto final redentivo del Señor. Luego pasamos al pacto con Moisés, que es conocido como el pacto de ley. Bueno, en este pacto nosotros encontramos que el Señor sigue tratando con su pueblo, pero empieza a revelar más cosas de su pacto. Es decir, empieza a mostrarles la ley misma, ¿no? De una forma más detallada para que el pueblo, escuchen bien esto, hermanos, para que el pueblo pueda crecer espiritualmente, no para salvarse. La ley nunca fue dada para salvación, porque como podemos ver, desde la caída en el Edén, el Señor instituye el pacto de gracia, por eso hemos dicho que estas son administraciones del pacto de gracia, y desde entonces pues ningún ser humano puede ser salvo por las obras de la ley. Eso mismo nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Luego pasamos rápidamente al pacto de reinado, o el pacto con David, ¿no? Cuando el Señor instituye un pacto con David diciéndole de que su trono no estará vacío. Y claramente esto apuntando al rey que iba a venir a esta tierra, ¿no? Que el reino iba a acercarse a esta tierra por medio del bendito Señor Jesucristo. Y finalmente, pues tenemos, como les mencioné hace un momento atrás, el pacto con Cristo o el nuevo pacto, que es denominado el pacto de cumplimiento. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que todo esto
es el plan redentor del Señor y que las administraciones del pacto de gracia comienzan después de la caída. Bien, veamos rápidamente el pacto con Adán, o también conocido como el pacto de obras. Para ello, revisemos el concepto del pacto de obras de la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 7 y los 2 primeros párrafos, que dice así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Es decir, si si el hombre tiene todo lo que tiene y sabe todo lo que sabe, es porque Dios mismo, de una forma voluntaria, condesciende con el hombre para que éste conozca lo que conoce, ¿no? Pero ¿cómo es que Dios ha condescendido con el hombre? Como dice, finalizando este párrafo, la cual dice: le ha agradado expresar por medio del pacto. Una vez más, Dios no habla nada al hombre si no es por medio de un pacto. Hasta el día de hoy, hermanos, ¿cómo es que nosotros venimos a la salvación? Por medio del pacto de gracia y por medio claramente del nuevo pacto, establecido ya con el sacrificio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Segundo párrafo del capítulo 7 de la Confesión de Westminster en cuanto al pacto de obras nos dice que el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual, ¿qué era el pacto de obras? En el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad. Es decir, cuando el Señor crea al hombre, ya lo crea en el pacto, Ahora este hombre, pues, fue creado, como vamos a ver a continuación, en toda justicia, santidad y perfección. Y le prometió el Señor, ¿no?, darle vida bajo la condición de obediencia perfecta y personal. No solamente a él, sino a su posteridad. Pero creo que todos nosotros ya sabemos cuál es el camino que tomó Adán. La traición a Dios, la incredulidad a este pacto. Bueno, continuando, el pacto de obras, mis hermanos, brevemente revisamos que el pacto de obras nos muestra que Adán es el representante federal de la humanidad. Es decir, él nos representó a todos y cada uno de nosotros como seres humanos allá en el Edén, ¿no? Con él es el que se realiza el pacto de vida o el pacto de obras. Y se espera, como les dije hace un momento, que según la naturaleza en el que él había sido creado, de justicia, conocimiento y santidad perfecto, obedezca a los términos del pacto, que los vamos a revisar en un momento nada más. Pero vemos que él no hace eso, ¿no? Con la desobediencia y la violación del pacto de obras, toda la raza humana es sumida en pecado y miseria. A lo cual, según el plan eterno divino, hermanos, Dios condesciende con la criatura revelando otro pacto, a saber, el pacto de gracia, del cual vamos a ver desde el próximo video la administración de este único pacto. Es desde entonces, por eso, hermanos, que cualquier ser humano solo puede acercarse al Señor del pacto a través del mediador instituido, a saber, Cristo Jesús. Esto nos enseña que la salvación, y por eso está remarcado esto, que la salvación siempre fue y será por medio del pacto de gracia. El primer pacto instituido fue roto por nuestro mejor representante. ¿Quién de nosotros osaría intentar regresar al pacto de obras? Es imposible, ya nacemos fuera por completo de la benevolencia de gracia del Señor, a razón de la caída de nuestros padres y a razón de nuestro pecado actual. Entonces nadie puede ser salvo por el pacto de obras, es decir, haciendo obras. De ahí viene el término en el evangelicalismo común actual, que nadie puede ser salvo por sus obras. Pero eso va más allá, ¿se dieron cuenta? Tiene que ver con el pacto de obras. Entonces, aquí nos damos cuenta y dejamos en claro, hermanos, que la salvación después de la caída, es decir, Adán y Eva, solamente fueron salvos, ya no por el medio del pacto de obras, sino por medio del pacto de gracia. ¿Sí? Siempre fue por medio del pacto de gracia y por medio del mediador, claro está, Cristo Jesús. Bien,
Brevemente, veamos que en este pacto existen dinámicas. Vemos la benevolencia divina, la lealtad humana y las consecuencias. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí vemos que la benevolencia divina, Dios le está diciendo: tú puedes hacer, le está permitiendo hacer, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer. Y no olvidemos que ese huerto fue preparado exclusivamente por Dios para que el hombre pueda labrarlo, ¿no? Vemos la benevolencia divina, pero el Señor mismo le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí vemos que el Señor está pidiendo lealtad al ser humano. Lealtad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le está dando un mandamiento, hermanos. Y los hermanos claramente en el pasado enseñaban que los mandamientos que Adán ya tenía en el corazón eran los mismos 10 mandamientos que van a ser revelados al pueblo allá en el Sinaí. Pero aquí tenemos también las consecuencias. Dios le dice: porque el día que de él comiereis, es decir, del árbol de la ciencia del bien y del mal, si tú comes de ese árbol, pues vas a morir, ciertamente. No le está diciendo tal vez. Hay una posibilidad que mueras. No, ciertamente. Y claramente eso es lo que pasó. Desde la caída en el Edén nosotros encontramos la muerte por todo lado. Mis amados amigos, hermanos que estén escuchando este video, cada vez que tú veas o cada vez que tú tengas un encuentro con la muerte, lo vamos a hablar así, ¿no? Cuando vemos que un ser humano querido nuestro fallece o tal vez un pariente cercano, ten en la mente, por favor, que lo que le acaba de pasar es consecuencia del pecado. La muerte, como dice la palabra del Señor, entró por un hombre. Y así todos pecamos. Entonces, acá el Señor le está diciendo: ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Bueno, el pacto de obras tiene una dinámica. La benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Ahí está. Pero bien, ahora veamos la transición claramente del pacto de obras al pacto de gracia. ¿Y por qué nosotros no podemos ser salvos por las obras? Bueno, vemos que al principio, ¿no?, el Señor condescendió con Adán, le reveló su pacto y él debía obedecer y vivir en ese pacto. Por lo cual el Señor en el Edén pues muestra a Adán el árbol probatorio, que también es denominado el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol probatorio, y también el árbol de la vida, del cual, como dicen algunos teólogos hermanos del pasado, Adán no comió, porque era, por decirlo así, ¿no?, el premio, podríamos mencionarlo tal vez, ¿no?, o el resultado, mejor, la consecuencia, mejor es esa palabra, la consecuencia de la obediencia a Dios. De lo cual, por eso vemos que cuando son echados del jardín del Edén, tenemos a querubines y a una espada, la cual claramente señala que Dios mismo no le iba a permitir volver. Él había perdido esto, ¿no? Y bueno, todos ya creo que conocemos más o menos la historia, claro que sí. Adán desobedece, toma del árbol probatorio, del cual cae, desobedece a Dios, y obviamente sume a toda la humanidad en pecado y miseria. La muerte ingresa, y ahí tenemos los tres tipos. Podemos hacer una diferenciación en cuanto a la muerte para que podamos entender mejor todo esto. Thomas Vincent, en su explicación al Catecismo Menor de Westminster, dice: tenemos la muerte temporal, es decir, aquella que todos transcurrimos en este mundo, que no pasamos de los 120 años, la muerte temporal, morimos. Tenemos la muerte espiritual, es decir, nuestra voluntad está en contra de Dios. Nacemos muertos espiritualmente, a eso se refiere la palabra del Señor. Y la muerte eterna para todos aquellos que no vayan al pacto de Dios, al pacto de gracia. La muerte eterna, como dice Apocalipsis, la segunda muerte. Pero bien, después de la desobediencia claramente de Adán hacia su creador, pues el creador podría haberlos destruido en ese momento y recrear tal vez otro hombre, ¿no? Pero eso no es lo que hace. El plan eterno del Señor es claro y conciso. ¿Qué hace el Señor? El Señor condesciende con el hombre, no lo destruye, hermanos,
sino que lo viste. La Escritura relata que el Señor los viste después de la caída, los viste, ¿no? Pero no solamente hace eso, sino que el Señor le promete la redención por gracia, ¿no? ¿Y dónde encontramos eso? Pues en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Acá el Señor está dando la maldición a la serpiente, a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La salvación, claramente vemos que el varón de dolores, el siervo sufriente del Señor, tuvo que pasar todo ello para que esto se cumpliese. El pacto de gracia. Aquí fue prometido, hermanos, el pacto de gracia. Es por eso que decimos que a partir de Génesis 3:15, solamente los seres humanos son salvos por la gracia de Dios. Es entonces que después de darles la promesa, el Señor pues los saca, los echa. Y a partir de ese momento, como les dije, tengo que volver a repetir porque esto es importante. Es desde entonces que cualquier ser humano, mis hermanos, solo puede acercarse al Señor del pacto a través del mediador instituido, a saber, Cristo Jesús. Leíamos en este momento, en Génesis 3:15, el Señor prometió un Salvador, un mediador, aquel que vendría a rescatar lo que se había perdido, ¿no? Y esto nos enseña ya para finalizar que la salvación siempre fue y será por medio del mediador, Cristo Jesús, y por medio del pacto de gracia. En los próximos videos vamos a estar revisando las administraciones de este pacto. Vamos a comenzar con el pacto con Noé y vamos a ver cómo se desarrolla el pacto de gracia a través de los distintos pactos que van apareciendo en las Escrituras. El Señor los bendiga y nos encontramos en el próximo video.